Negro Hueso es una exposición que recoge el trabajo de los últimos casi 3 años, pero que realmente no está trabajado como un proyecto hermético, ¿vale? Mi obra es un proceso lineal y no trabajo con un discurso ajeno al proceso, sino que toda la obra se elabora de manera continua y después esa obra se va desglosando en diferentes exposiciones, pero sí que mi obra como tal no tiene un proyecto específico que se englobe en una sola exposición, sino que todas las obras tienen algo que ver entre sí, aunque pertenezcan a exposiciones diferentes. Negro Hueso es un título que le añade Jesús Alcaide, que es quien se encarga en esta exposición de contextualizar a nivel teórico lo que son la selección de piezas que hemos escogido para la muestra. Y Negro Hueso es un título que él me propone a raíz de una lectura que él está haciendo que me parece súper acertada, porque bueno, teniendo en cuenta que mi obra se distancia notablemente, además de manera consciente, de todo lo que tiene que ver con lo teórico y todo lo que tiene que ver con lo ajeno al proceso de trabajo, sí que la mirada teórica de Jesús, ajena a toda esa distancia que yo le pongo al material del discurso, sitúa y engloba muy bien en el título que él elige. El título creo que hace referencia no solamente a la idea del negro, que es un material que yo utilizo desde los comienzos como un acto de borrado, como un material primigenio donde yo aplico, borro, insisto y casi que es la materia prima de mi trabajo. Desde la idea del hueso, de esa materia prima interior, interna, básica, primigenia, hasta el cómo la cita de Un terror terrible habla de cómo ese negro hueso se elaboraba con la acumulación de cráneo, esa utilización del tiempo, de la acumulación, del desgaste, del sedimento. Eso habla mucho no solamente de la conclusión de la obra, sino de cómo yo elaboro el proceso de trabajo. Tiene mucho que ver con la idea de cómo yo utilizo el tiempo y de cómo lo contrapongo a esa velocidad de la sociedad contemporánea y cómo lo que sucede dentro del estudio casi que sucede en paralelo y de una manera diametralmente opuesta a lo que está sucediendo ahora. Mi proceso de trabajo es lineal y pego saltos yo dentro de él. Pero no acostumbro a trabajar con una idea concreta, no solamente enfocado a la exposición ni siquiera a la propia obra. Mi forma de trabajar es siempre un poco azarosa, un azar bastante controlado, con una serie de circunstancias que yo le propongo al espacio de trabajo, pero nunca empiezo con una idea predeterminada en cuanto a la obra se refiere, en cuanto a la imagen conclusa que todos podemos ver en la exposición. Mi proceso de trabajo se fundamenta en proponerle al espacio una serie de soportes, una serie de diálogos que por supuesto yo voy fomentando, añadiendo y quitando y poniendo materiales que siempre son los mismos, porque además siempre trabajo con los mismos elementos, casi que no recogen solamente el diálogo de estas piezas con otras, sino que también recogen la experiencia mía con los materiales y la experiencia mía con el espacio. Al final es un poco autobiográfico de qué es lo que sucede en un lugar concreto durante un periodo determinado. Casi con toda seguridad creo que desembocará en algo que tenga que ver con nuevas perspectivas que tienen que ver con la forma de trabajar que yo tengo. Mi forma de trabajar está cambiando, los procesos cada vez se dilatan más, por lo tanto las superficies de trabajo tienen más capas, tienen más superficie, tienen más sedimento, aunque a nivel compositivo sí trabajo con los mismos parámetros, pero sí que la superficie está variando, tiene unas calidades diferentes, ni mejores ni peores, pero sí son diferentes. Yo antes trabajaba con unas superficies que prácticamente tenían la textura de la tela, o sea, la textura de la tela o de la madera o del papel, se veía tanto en el comienzo como en el final. La pintura pasaba de una manera más sutil, menos agresiva, cosa que ahora sí tiene, lo que es la pintura como materia tiene más presencia. Por lo tanto, he notado que eso abre como un nuevo camino al futuro. Hay una serie de parámetros, no solamente a nivel de material, sino a nivel de actuación que se repiten, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del negro, y del blanco, o sea, la idea de llevarte los pigmentos a la base, tienen que ver con eso, pero también tiene que ver mucho con cómo yo actúo dentro del estudio. Las telas, soportes de madera y papel, que casi siempre son los soportes básicos que yo utilizo, pasan no solamente por el bastidor y por la pared, sino que se llegan largas temporadas almacenadas y grandes temporadas en el suelo. Entonces, ese proceso
activos de los soportes hacen que aparte de que tú dejes la huella, no física, sino la huella también en el soporte cuando está en el suelo, sino que dejes la huella de esa capa de pintura, ¿no? Entonces al final se crea un discurso, un proceso donde el discurso no tiene solo que ver con la búsqueda de una imagen con una composición y una cosa muy concreta, sino que tiene que ver con una pintura que se genera en el tiempo, y en el diálogo con otras piezas. Casi todas las piezas se relacionan entre sí, que se destruyen, pero que han dejado consecuencias en otro soporte. Por lo tanto, siempre hay un diálogo y una serie de manchas que pertenecían a otros trabajos. Esos trabajos se eliminan, pero sí que al final dejan una consecuencia, un rastro que a mí me interesa que sí que se quede latente.